no hay que añadirle, no hay que ponerle, ella es perfecta. Lo que hay que conocer es su naturaleza. Entonces, la naturaleza de la Biblia está compuesta en dos partes. Dice, el lado divino y el lado humano. ¿Cómo así? El lado divino es la obra de Dios revelada, todo lo que Dios hizo. El lado humano, empezamos primero aquí. Una diversa colección de obras literarias, el lado humano de la revelación. ¿Alguien me dice a mí lo que es una obra literaria? Daniel. No, una obra literaria. O sea, un libro. Entonces, es una diversa colección de obras literarias. Diferentes obras literarias, ¿verdad? Esas obras tienen su diferencia, cada una de ellas. Por eso, en la primera hoja que decía, el primer paso, cuando ya usted se entra en lleno a interpretar un pasaje bíblico, es identificar qué tipo de obra literaria usted está, que eso lo vamos a tratar más adelante, le voy a dar una prueba ahora. ¿Cómo yo identifico mi obra literaria? O sea, la diversidad de obras literarias. Cuando yo abro la Biblia y yo estoy en un pasaje bíblico, tengo que darme cuenta si lo que yo voy a leer es una narración, o sea, un libro de narración, un libro de historia. El pasaje bíblico es una narración. Si es una carta, si es un salmo, que es un cántico, si es una profecía, cada una tiene ya... Hay que identificar eso primero antes de empezar a interpretar, ¿sí o no? Ahora, dentro de esas obras, porque hay libros que son historia, otros libros proféticos, otros son cartas. Dentro de esa obra hay más obra literaria. Por ejemplo, una oración dentro de una obra. Cuando usted lee la carta, vamos a poner Efesios capítulo 1, versículo 15, usted va a identificar una oración del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 12, Pablo... Versículo 12 como hasta el 14, usted va a encontrar a Pablo manifestando una oración. En Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, Pablo dice, desde el día que lo oímos, que ustedes, la firmeza que ustedes tienen en el Evangelio, no cesamos de dar gracias y de orar por ustedes y de pedir en oración. Entonces Pablo está manifestando, si usted se para en ese pasaje bíblico ahí, se detuvo ahí, usted tiene que identificar que es una oración del apóstol Pablo. Y ahí le abre un campo de entendimiento. ¿Por qué Pablo oraba? Lo primero que si Pablo dice que está orando por algo, es porque hay una necesidad en la iglesia. Pablo dice, y esto pido en oración, que sean llenos de todo el conocimiento de Dios, en toda ciencia y sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que puedan tener fruto en todo, agradándolo en todo. Entonces Pablo, es una oración, tu pasaje bíblico. Lo primero que tiene que hacer es identificar eso. Identificar el pasaje bíblico, qué tipo de literatura es. Están también la parábola, están la metáfora. Las metáforas son comparaciones. Amén. Siempre es bueno cuando usted esté leyendo la Biblia, estudiando, y usted no conozca no entienda un término, o sea, una palabra, defínala. Defínala. Usted sabe que la Biblia es muy compleja para nosotros. ¿Por qué la Biblia es muy compleja para nosotros? Porque la Biblia se escribió en una cultura que no es nuestra, con un idioma que no es nuestro, y en un tiempo que no es el que nosotros vivimos, y en un lugar que no es el que nosotros vivimos. Amén.
Si nosotros aquí en el barrio, tú y yo estamos hablando, eso se llama contexto histórico. Contexto histórico. Y contexto literario. Si nosotros estamos hablando tú y yo, tú eres policía y yo soy raso, tú eres sargento y yo raso, y yo te digo, yo limpié mi pistola anoche, ¿a qué yo me estoy refiriendo? A mi arma de fuego, ¿verdad? Ahora la cosa cambia cuando tú eres vanita y yo ayudante tuyo de vanitería, y tú me dices, limpia la pistola. ¿Qué pistola es? Una pistola de pintar. Entonces, vaya copiando eso. ¿Usted ve la diferencia, Eddie? Entonces, ¿qué es lo que le da sentido a la misma palabra? ¿Es la misma palabra pistola? La misma pistola, el mismo término. ¿Qué es lo que le cambia el sentido? El contexto en el que lo estamos empleando. Entonces, en la Biblia hay que identificar eso. La misma palabra, yo no puedo decir, no, tal palabra significa esto en la Biblia. Yo te voy a decir en qué pasaje bíblico. Porque en un pasaje bíblico está diciendo una cosa y en otro está diciendo otra. ¿Se entiende? Todo eso nosotros tenemos que observarlo en la Biblia. Identificar el contexto, identificar el género literario, el contexto, de qué se está hablando, por qué lo dijo, por qué emplea esa palabra. Estamos haciendo la introducción, todo eso lo vamos a ir tratando más adelante, solamente estoy tratando de conectarlo. Entonces dijimos que la Biblia se divide en dos, se puede considerar una unidad de dos, el lado humano, el lado divino, ¿verdad? Mire la diversidad aquí. La diversidad es el lado humano y el lado divino es la unidad. Por eso le dije ahorita que en la Biblia entera se va a utilizar eso. Unidad y diversidad. La unidad de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero la diversidad es lo que nos va a llevar a nosotros a conocer la verdad de Dios. Porque Dios se reveló, número uno aquí. ¿Qué diversidad hay? Diversidad de tiempo, de lugar y de autor. Diversidad de propósitos y énfasis teológico. Cuando dice énfasis teológico, la teología es todo lo que tenga que ver con el conocimiento, el estudio de lo que es Dios, ¿verdad? Si dice aquí, si usted escucha decir, o va a leer aquí, vamos a poner la teología de Pablo. Está diciendo la forma en lo que Pablo enseñó a Dios. Cómo Dios se le reveló a Pablo, cómo él lo enseñó. Amén. Pablo dijo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Ezequiel veía a Dios. Juan vio el cordero inmolado. Entonces todo eso, usted va a ver que los escritores siempre enseñan lo que Dios se les revelaba a veces de diferentes formas, así mismo ellos le enseñaban como Dios se les revelaba. Amén. Por eso dice diferente énfasis teológico, porque en un tiempo, un profeta, por ejemplo Jonás predicó, la profecía de Jonás, ¿quién fue? A Israel. ¿Mandó a Israel a que se arrepienta? Mandó a Nínive. ¿Sí? En la diversidad, mire, el significado de cualquier pasaje bíblico va a depender de su contexto en el que esté de manera individual, sin olvidarnos de la unidad completa.
Por eso hice el ejemplo, si somos policías y mencionamos una pistola, ¿qué somos? Que es un arma de fuego. Pero si somos pintores, ebanistas o desabolladores, y mencionamos la palabra pistola, ¿a qué se está refiriendo? Entonces lo que cambia no es el término, no es la palabra, sino el contexto. El contexto me está diciendo a mí que en un lado la pistola es una cosa y en otro lado es otra. Y si nos vemos en otro contexto, la pistola va a ser otra cosa. Así mismo en la Biblia. Entonces, diversidad de tiempo, lugar y autores. Diversidad de propósito y énfasis teológico. Diversidad de formas literarias. Diversidad de formas literarias, como le dije. Yo estoy estudiando una parábola. ¿Qué estoy estudiando? Ya yo identifiqué una parábola. Me voy a parar aquí en ese punto, en este punto, me acordé de algo. Mire esto. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Han leído, verdad? ¿A quién representa el hijo pródigo? El hijo pródigo tiene nombre en la Biblia. A la oveja de carne. ¿Cómo? ¿Y el hijo mayor? Entonces yo identifico que estoy estudiando una parábola. Sencillamente. ¿Cómo yo hago que la Biblia me hable a mí? ¿Cómo yo hago que la Biblia me hable a mí y me diga quién es el hijo pródigo y quién es el hijo mayor? Siempre pongo este ejemplo cuando hablo de esto. Si usted coge un teléfono, una cámara, y me tira una foto a mí desde ahí hasta ahí, y se la enseña, vamos a poner a River, se la enseña, y tú le preguntas, ¿quién es ese? ¿Usted cree que River me puede identificar? ¿Me puede identificar River? Es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que el hijo pródigo es una cosa y el hijo mayor es otra? No puedo decirlo. ¿Por qué razón? Alguien búsqueme a Lucas capítulo 11, 15, ¿verdad? ¿O 15, 11? 11, 15 o 15, 11. Es 11, 15. Estamos en la introducción, por eso variamos los temas. Por cuando entremos a materia. 11, 15, ¿verdad? Lee el capítulo 1. Sí, déjalo ahí. El versículo 1. Sí, léelo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. No está ahí, Raquel. La parábola del hijo pródigo. 11:15. Lucas 11:15, ahí. 15:11, mira, ve entonces. Si no es una y la otra, porque ¿qué entonces? 15:11. El capítulo 15. 15:11. Entonces, lee 15:11, lee el 11. Sí. Ande empieza a hablar del hijo pródigo. Sí. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Está bien. ¿Quién no tiene Biblia aquí? Que no la tenga abierta. ¿Tenga su Biblia abierta? ¿Quién no tiene Biblia? Una pregunta. Yo le dije que no vamos a hablar español, vamos a hablar Biblia. ¿Tiene su Biblia abierta, verdad? ¿Con quién está hablando Jesús ahí? ¿Y dónde está Jesús? ¿Cómo tú lo sabes eso? Porque yo he leído lo que dice antes. Lo que dice antes. Porque tú has leído lo que dice antes. Antes de eso, de ese, está la parábola de la moneda perdida.
Usted lee la palabra de la moneda perdida, usted tiene ideas. Ideas de lo que puede significar. Pero no que la Biblia te está diciendo lo que significa. ¿Me está entendiendo? Si tú lees la parábola del hijo pródigo, o de la moneda perdida, o de la oveja perdida, ahí es como tú tratar de identificarme a mí con la foto de aquí, aquí. Tú vas a tirar patae. ¿Me entienden lo que le quiero decir? ¿Estando claro? ¿Viste la foto mía de aquí a ahí? Y va a decir, está como barriguito. Se parece así. Se parece a Eddie. Puede ser fulano también, porque fulano también está comiendo mucho. Entonces, imagínese usted predicando un mensaje. O sea, el mensaje que Dios te da, tú lo predicas, no hay problema. Imagínate tú enseñando. Enseñando una foto mía, ¿verdad? De ahí a ahí. Sin embargo, la Biblia dice quién es el hijo pródigo y quién es el hijo mayor. Entonces ahí usted va a hablar con certeza. ¿Qué método más? Usted lee la parábola del hijo pródigo y empieza a interpretar. Esto, algunos dicen, eso fue un pecador. Algunos se atreven a decir que no digo que se atrevan a decir, no es que dicen mal. Si no tratan, ¿tú me entiendes? Usan la Biblia de forma correcta como puedan. Pero lo que estamos tratando nosotros de perfeccionar un poquito más. Otros dicen, ese es el hermano, ahí habla del hermano que se fue de la iglesia. Y entonces, ¿cuál es el hijo mayor? O el hermano que está en la iglesia lleno de odio. Sí, el hermano que está en la iglesia lleno de odio. Entonces, volamos. Señores, si me entregan asiento para acá adelante, echen para acá, vengan. Los que están allá atrás. Entonces volamos una regla. Volamos un principio. Acuérdense que la hermenéutica es principio y método. Volamos un principio de interpretación. Le estoy variando términos porque estamos en la introducción. Volamos un principio de interpretación que dice que yo no puedo aplicar sin tener una aplicación correcta, una interpretación correcta. No puedo aplicar la Biblia. Ese es el hermano que se fue de la iglesia de nosotros. Y el hijo mayor, el que se fue, pues fue la iglesia que escribió la Biblia. Eso se escribió allá. Para yo traer aquí ahora, yo tengo que saber exactamente lo que pasó allá, para yo saber si cabe aquí o no cabe. Para yo saber de quién está hablando y de quién no. Entonces, solamente son métodos. Mire, si yo le digo a uno de ustedes, pásame eso ahí, usted va a mirar, porque uno siempre mira. Y cuando uno ve 4 cosas, dice, ¿cuál? ¿Qué te paso? Eso, pero dime. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si usted sale a buscar algo que no sabe lo que está buscando, ¿cómo lo va a encontrar? Entonces, estos estudios son para saber lo que yo estoy buscando, lo que yo necesito. Si yo abro la Biblia y empiezo a estudiar un pasaje bíblico, yo le hago 4 preguntas a la Biblia. Anótela. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Entonces ya yo ahí me introduzco. Yo voy contestando cada una de esas preguntas. La Biblia me la va contestando. Yo le hago preguntas a la Biblia y ella me la contesta. Entonces yo le voy a preguntar a la Biblia ahí. Leímos además el versículo 11. Y me menciona ahí el hijo menor que pidió lo de él y el hijo mayor que se quedó en la casa lleno de odio. Yo le voy a preguntar a la Biblia quiénes son ellos. Amén. Léame a alguien el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas. Sí.
Versículo 1, creo que hasta el 3. Se acercaban a Jesús todos los judíos, cananeos o caldeos. No. o gitanos. 15:1. 15:1. Acercaban a Jesús todos los judíos, No. publicanos, pecadores, para oírle, y fariseos y los escribas murmuraban diciendo: esto a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: Ya, déjalo ahí. Dios bendiga a Daniel. Dame leerlo para ir descifrando yo mismo ahí. Lucas capítulo 15, versículo 1. Yo tengo dos preguntas ahí. Le estamos preguntando quiénes son esas personas, a quién representan, porque ya yo identifiqué mi pasaje y es una parábola. No es algo literal, no es una historia que Jesús está contando. Es una parábola. La parábola son pequeñas narraciones que se usan elementos, en el caso de Jesús, naturales siempre y sociales, para traerle un mensaje. Amén. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El hijo menor se llama publicano y pecadores. La Biblia me lo está diciendo ahí. ¿Qué yo hice? Yo no me puse a interpretar ya en el versículo 11, porque estoy mirando, sería yo mirar la foto de la cintura al pecho, porque no tengo ni pie ni cabeza. Amén. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el hijo mayor representa a los escribas y fariseos. La Biblia se lo dijo ahí. Otra cosa dice la Biblia: entonces él les refirió esta parábola diciendo, mire esto. Entonces él le refiere a esa parábola, está diciendo que lo que él va a hablar de allá adelante, Jesús, es en base a lo que estaba aconteciendo. Y eso se llama mi contexto. Ya yo identifiqué mi contexto. Primero identifiqué el género literario, que es una parábola. Podría ser un discurso de Jesús. Los discursos, dame tú prestado oído a la narración, lo que él está diciendo, todo lo que sale de su boca. Puede ser una tilde nada más, o un cibío. Eso significa algo. Pero aquí es una parábola. Aquí yo tengo que descifrar qué significa cada uno de los elementos que él va a mencionar, que tienen un significado que no es lo que está diciendo, no es literal. ¿Se entiende? Entonces ya tengo identificado mi pasaje bíblico, es una parábola. Eso de manera sencilla. En otro es más difícil, pero aquí es sencilla, es una parábola. Ahí me te lo dice, parábola de Jesús, parábola del hijo pródigo. Pero cuando yo vengo al versículo 1, yo establezco mi contexto antes de empezar a interpretar la Biblia. El papelito aquí tiene 3 pasos. Para un ejercicio, o sea, cuando ya yo entro en lleno a saber lo que yo quiero saber. Número 1, identificar el género literario. Número 2, establecer el contexto histórico y literario. Y número 3, establecer la gran idea del pasaje. Entonces tenemos 2 ya. Si yo quiero seguir sabiendo el contexto, dónde estaba Jesús geográficamente, yo sigo leyendo más para atrás. Yo sigo haciendo preguntas y yo sigo leyendo más para atrás. Hasta donde me dice con quién él estaba ahí, por qué él llegó ahí, de dónde vino, para dónde iba. Y yo voy sabiendo más. Cuando yo tenga todas esas informaciones, eso cuando usted va a cocinar, usted va al colmado y compra todo lo suyo. Cuando usted tenga solo lo suyo, entonces usted prende. Cuando yo tenga todo eso y tengo identificado el género literario,
tengo establecido el contexto histórico y literario. Ahora voy por la idea del pasaje, el tema principal, que es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Entonces, yo no puedo saber el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no puedo saberlo sin identificar primero el género literario y establecer el contexto histórico y literario. Pero ya lo encontramos ahí. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los escribas y fariseos dijeron, mira a este. Entonces, en base a eso, es que él empieza a enseñar. Y enseña primero entonces la parábola de la oveja perdida. Luego la parábola de la moneda perdida, el mismo mensaje. Y luego la parábola del hijo pródigo, que detalla más. Porque en la oveja perdida, dice, no, las 99 se quedaron ahí. Cualquiera cree que se quedaron, fue bien. En la moneda perdida y se gozó, porque tenía 10 y se le perdió una. Y la encontró y se gozó. Pero en la del hijo pródigo, Jesús es más serio con ellos. Y dice que el hijo, que se llenaron de odio. Jesús, cuando está hablando del hijo mayor, lo que está hablando es la actitud de ellos, se la está revelando que no es buena. Ahora yo también identifico ahí quiénes estaban presentes cuando Jesús empieza a enseñar. Estaban los escribas y los fariseos. Estaban los publicanos y los pecadores. Y estaban los discípulos. Eso se pone interesante, Gary. Cuando tú sigues leyendo más para adelante, mire, cuando usted está detrás de algo, le da más sed y más sed. Y usted no se duerme. Lee 4 capítulos bíblicos y usted no le da sueño. Porque usted está entendiendo y de eso le da sed. Le da sed. Entonces, del versículo 11, vinimos al 1, ¿verdad? Pero ahora siguen surgiendo preguntas. ¿Hasta dónde llega Jesús con su enseñanza? ¿Hasta dónde llega Jesús con su enseñanza? Y ahí usted empieza a sorprenderse porque Jesús tiene diferentes grupos ahí. Mire, ni siquiera Pablo, ningún hombre se puede comparar con la sabiduría de Jesús enseñando. No vea sencillo eso. Por eso son esos estudios, para que nosotros nos introduzcamos a la Biblia y encontremos el sentido. Entonces veamos la maravilla de Jesús. Cuando tú vuelas la parábola del hijo pródigo, que salimos de ahí ya y entramos a Lucas capítulo 16, estamos en el mismo contexto. Ya te dijo, en el capítulo 15 versículo 1 te dijo que están los escribas, están los fariseos, están los pecadores y están los publicanos. Están divididos en 2 grupos. Pecador y publicano es lo mismo. Es lo mismo. Y escribas y fariseos son el mismo grupo. Pero ahora nos vamos al capítulo 16. Jesús no se ha movido de ahí. Cuando usted lea la Biblia así, usted con esa unidad y esa diversidad, esa unidad y la diversidad, unidad y diversidad, estamos en la diversidad, pero la unidad de un solo mensaje. Usted se va a dar cuenta de eso también en Mateo 24, Mateo 25, el mismo mensaje. Jesús empezó a hablar en Mateo 24, capítulo 4, y terminó en el capítulo 25 allá. Se paró cuando chocó con el capítulo 26. Igual que Mateo capítulo 10, donde leyó Ariel anoche predicando. Cuando Ariel leyó, mire, la importancia de esto es que cada vez que tú estudias la Biblia, tú tienes una experiencia con la Biblia. Y mire el beneficio de esto, Gary. Pueden que te mencione tu nombre siempre. Cada vez que tú te plantas 1 hora o media hora, o lo que tú puedas,
a leer la Biblia, sabemos que el tiempo cada día más es más caro, a leer la Biblia y tú tienes una experiencia con la Biblia y tú la lees de esta manera, ya tú te diste cuenta de muchas cosas y lo dejaste. Ah, pero viene Wilfrido y empezamos a hablar un tema y topamos con eso y se te abre todo. ¿Sabes por qué? Porque donde tú leíste, no solamente leíste, tú interpretaste, aprendiste, tuviste una experiencia, revelaste, estableciste, dejaste marcado, recibiste un mensaje. Tengo un mensaje cuando de que me digan, dame que me suelten a predicar, que ya lo tengo ahí. Y tú te vas de ahí, y dame es que alguien te tope. A mí hasta me da vergüenza a veces con la gente. Porque cuando me dicen algo, yo empiezo a hablar, y yo hasta la gente lo canso. Sí, a veces me conecto en un pasaje bíblico que yo tengo 3 años que lo leí, pero cuando yo lo leí, yo brinqué para arriba, doblé de lado, me le acoté, brinqué para allá, subí para arriba, volví para abajo, le di al X, subí para arriba otra vez. Y cuando todo eso está ahí. Porque tuviste una experiencia. A ti te dan un nombre de alguien y se te olvida al ratico. Pero yo me acuerdo de la jueza que me dio la libertad a mí. Yo no me acuerdo del pasajero que yo monté hoy que se subió y se apió, pero la que me dio la libertad yo sé que se llama Mercedes. Mercedes García Cueva. La primera vez que yo caí preso en el 2006, me agarran con un arma de fuego, con un 38. Y ese revólver se lo había quitado Camilito a un policía que se llamaba Melvin Jaque. No se me ha olvidado el nombre de ese policía. ¿Sabe por qué? Porque duró 8 meses por un revólver que era de él. En la Victoria. O sea, cuando tú tienes una experiencia con la Biblia, el pasaje no se te olvida. Desde que te hablan de eso, tú picas cerca por ahí. Hace 5 años que yo estudié eso, pero piqué cerca por ahí. Y les digo, las cosas son así. La gente cree que tú sabes mucho. De que él siempre tiene una revelación. No, es que cuando tú saliste de un pasaje bíblico, tú lo dejaste ya definido, tú estás definido con eso. Y cuando la gente te menciona el pasaje, te digo, no, eso dice eso, esto y esto y esto, y eso es así, eso significa esto y esto y esto. ¿Y cómo que tú sabes? No, que yo no leí, yo me envolví en él. Entonces estamos hablando del hijo pródigo, pero ya tenemos el contexto establecido. ¿A quién representa el hijo pródigo? A los publicanos y pecadores. Y de ahí para allá, entonces cuando tú sabes eso, ya ahí cuando tú vayas a aplicar ese pasaje bíblico, entonces tú dices si fue el hermano de verdad. No, hay un hermano así. Pero no es que tú le vas a decir que fariseo al hermano que no se fue. ¿Y cómo va a ser? Así no. Di que esos son los hermanos que se quedaron. Bueno, pero si el hermano no ha usado de esa actitud, tú no puedes aplicarle eso a él. Esos son los que, el hijo mayor son los que se quedaron. No, porque aquí no estamos llenos de odio por el que se fue. Lo estamos esperando. Entonces, Lucas 16. Yo leí un pasaje bíblico allí y nos envolvimos en este. Lucas 16. ¿Usted no tiene la Biblia abierta? Jesús no ha terminado con su mensaje. Jesús siguió volado. Ah, pero mire, esta Biblia nos ayuda mucho con eso, que usted vea que no le está haciendo cuento. La palabra de Jesús está en rojo, ¿verdad? Ahí negro nada más está el título arriba. Usted ve que fulano interrumpió con algo, que un fariseo dijo algo, que llegó fulano y que trajo unos víveres y vamos a pelarlo. No, Jesús siguió el mismo mensaje. Jesús empezó en el versículo 4 de Lucas capítulo 15 y estamos por el 16. Jesús sigue hablando. Entonces todo lo que Jesús, entonces ya tenemos el contexto establecido. ¿Cuál es el contexto? Alguien me diga. El contexto es que Jesús lo que está enseñando es porque a él se acercaban los escribas, los publicanos y pecadores, y los escribas no querían que ellos se le acerquen, lo murmuraban. Ese es mi contexto. Todo lo que Jesús enseñó, lo enseñó en base a eso. Yo no puedo perderme de mi contexto, no se me puede olvidar. Acuérdense que estamos buscando una experiencia con la Biblia, no se me puede olvidar el contexto, yo tengo que identificarlo.
Ese es mi contexto. Y desde ahí, sobre esa base, porque el significado de cualquier pasaje bíblico, dijimos ahorita que significa ¿qué? Va a depender de ¿qué? Del contexto. Y pusimos el ejemplo. La pistola tiene una diferencia el término. ¿En qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El contexto. Dependiendo el contexto que estemos. Si es con la policía, es un arma de fuego. Si somos pintores, es una pistola de pintar. ¿Qué diferencia hay? Una de trabajar y a otra de trabajar también. Trabajan con ella mucho. Entonces, Jesús sigue hablando aquí. Ustedes han leído la parábola o la enseñanza, como le quiera decir, depende cómo la interprete, cómo la identifique. Uno la identifica de otra forma y otro de otra. No hay problema con eso. Entonces, ya predicaba, más considere claro lo que usted interpretó. De Lázaro y el mendigo, de Lázaro y el rico. Todo eso está en ese mismo mensaje de Jesús. Porque allá en mi contexto, ¿quiénes están ahí? Dímelo a alguien. En mi contexto, ¿quiénes son los que están ahí? Los diferentes grupos que están ahí, dime Raquel. Y los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ellos están ahí y ese es mi contexto, yo no me borro de ahí. Usted puede durar 3 meses predicando de Lucas del capítulo 15 al 16 y el 17 y tiene que ser en base en el sentido de que usted está hablando en base a ese contexto. ¿Quiénes estaban ahí? Jesús no se ha movido de ahí. Todavía aquí en el capítulo 16, a quien Jesús le está hablando a los diferentes grupos. A los diferentes grupos. En el capítulo 17 Jesús tampoco se ha movido de ahí. Por último, Jesús le habla a sus discípulos, que están ahí también. Están los publicanos y pecadores. Están los escribas y los fariseos. Y están los 12 discípulos ahí también. O lo que hagan, porque acuérdense que habían discípulos que eran desde el principio. La Biblia también lo dice. O sea, habían más de 12. Por último, Jesús en el capítulo 17 le habla a sus discípulos. Pero aquí en el 16... Jesús sigue enseñando. Déjame decir, hay un versículo aquí que dice. Versículo 14, déjame decir ahí. Ah, ok. Versículo 14. Y veían también todas estas cosas de los fariseos. Lo que Jesús estaba enseñando, escúchame, lo que Jesús estaba enseñando, lo oían también los fariseos. Déjame leerlo, Daniel, discúlpame. Y oían también todas estas cosas que Jesús está enseñando. Los fariseos que eran ¿qué? Ávaros. Y se burlaban de él. Como ellos habían violado algunos principios, Jesús se los retrae en la cara. Porque Jesús lo conocía. Y le dice: vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Jesús ahí le habló a quién. Jesús está enseñando por parábola. Oiga esto. La Biblia dice que Jesús enseñaba por parábola para que no entendieran, sino solamente el que Dios le diera la revelación. Pero cuando los fariseos empezaron a burlarse, Jesús no le habló en parábola. Jesús le habló a ellos directamente. Todo eso está sobre el contexto, que Jesús está rodeado de diferentes grupos y habló en parábola para el que entienda. Pero cuando ellos se burlaban, Jesús lo enfrentó de forma directa y les retregó algunas de las violaciones que ellos tenían. Yo tengo una Biblia ahí, pero te cogí la tuya. Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos, vosotros ustedes, delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Por qué se burlaban ellos? Porque Jesús recogía a los infelices. Ellos lo consideraban un mediocre. Mira este, un mediocre. ¿Sabe que hay gente que predican eso? ¿Como qué mensaje también? Hermano, júntate con gente de éxito. No, pues yo quiero verlo a ustedes predicando algo así.
más con el pastor que ustedes tienen y después que usted coge este estudio. Pues en el púlpito la gente que no estudia la Biblia, todo lo que le llega a la boca lo suelta. Si una gente no adora, quítatele del lado. ¿Cómo así? Yo tengo mucho que no oigo eso, pero eso antes estaba pegado. Júntese con gente de eso y tú eres hombre serio. Yo no los critico ni nada. Lo que yo no me los hallo como que es un mensaje de parte de Dios. La gente usa mucho como mensaje las realidades. Tiene que hacer diferencia entre las realidades. En la Biblia, haga diferencia entre las realidades y el mensaje. Por eso dice diferente énfasis teológico. El mensaje es el énfasis teológico. El mensaje es la teología, lo que usted conoce de Dios. Por ahí se anda predicando muchas cosas. Te traicionaron. Y después que no vengan. Eso son realidades. Pero no el mensaje. Es verdad que traicionan. A cualquiera lo pueden traicionar. Eso es una realidad. Pero no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios viene sobre la realidad. Te persiguen. Eso es una realidad. El mensaje es: ora por quien te persigue. Bendice a quien te persigue. Ese es el mensaje de Dios. Usted tiene que tener claro el mensaje de Dios. Hacer diferencia entre una cosa y la otra, para que no salga hablando plumeburro por ahí. Me disculpa la palabra. Y cualquiera cree que porque esos predicadores son virales, cualquiera cree que están hablando de parte de Dios. Pero cuando usted estudia la Biblia, usted dice: no, está equivocado. No me haga cuento a mí, está equivocado. Aunque la multitud de los sigan, está equivocado. Y me disculpa que ya me iba a salir del estudio. Versículo 16, estamos concluyendo ya por hoy, estamos en la introducción. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, este pasaje bíblico que usted lo ha leído otras veces, ya usted sabe a qué contexto pertenece, a con quién Jesús está hablando. ¿Usted ve la diferencia de estudiar la Biblia? Usted viene a leer ese pasaje bíblico y usted empieza a interpretarlo así, está bien. Usted tiene un mensaje de ahí y a veces usted le da un mensaje, usted no tiene tiempo para leer tan para atrás. Pero cuando usted se siente a estudiar la Biblia, hágalo con algo serio. Y cada vez que tú leas la Biblia, lo estudias en esa forma. Y cuando te den el mensaje de repente, por ejemplo, Ariel leyó anoche en Mateo 10, 28, cuando él leyó, yo leí el pasaje, como yo hace un tiempecito atrás, estudié el capítulo 10 de Mateo, cuando Jesús despachó a los discípulos, yo entendí a con quién le estaba hablando. Jesús estaba despachando a sus discípulos ahí. Lo estaba advirtiendo de alguna cosa que iban a pasar. Y le dice: no teman a los que matan el cuerpo. Ténganle temor al que puede matarlo y echar su alma en el infierno. Entonces, este pasaje bíblico famoso, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, ¿en base a qué Jesús dice eso? A los fariseos que eran ávaros y se estaban riendo de él porque recibían. Le dice: ustedes se justifican a ustedes mismos. Mire cómo va la unidad en el mensaje. Lo primero que Jesús dice: ustedes se justifican a ustedes mismos, pero Dios sabe quién es quién. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces todo el mundo se esfuerza por entrar en él, pero las cosas no son así como ustedes piensan. Jesús le está diciendo: ustedes creen que están salvos, pero están más perdidos que el mismo Judas que anda conmigo. Entonces, ¿ve cómo usted encuentra el sentido de la palabra? Entonces, si ahí me mencionó la palabra pistola, ya yo sé a qué se está refiriendo, si a una pistola arma de fuego o si a una pistola de pintar, porque ya yo entendí el contexto. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice la ley y los profetas fueron hasta Juan? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué le está retregando eso en la cara? Le está diciendo: ustedes no están salvos. Ustedes creen que están salvos. Ustedes están justificando ustedes, pero ustedes no son salvos. ¿Se entendió? Ya yo no estoy mirando la foto aquí.
Ya a ese nivel que vamos, no estamos mirando la foto aquí. Empezamos por la foto aquí, pero seguimos buscando para abajo, para arriba. Ya usted vio la oreja, la nariz. Usted me vio los zapatos ya. Si usted me ve ahora, ¿me identifica? Ya no me está enseñando la foto de ahí para allá. Usted está viendo que se parece a la barriga de él. No. Ya usted dice, ese es Sisto. Ese es Sisto. Ya a este nivel, usted dice, ese es Sisto. ¿Qué sigue Jesús diciéndole? Acuérdese, ahora ahí. Acuérdese que Jesús, la parábola, estaban los diferentes grupos, era para que le cayera. Pero lo que Jesús está diciendo ahora es a quién. Jesús no está hablando con Jesús no está hablando con los publicanos y pecadores. No está hablando con sus discípulos. ¿Con quién está hablando? Ese mensaje es para ellos, para los fariseos ávaros y escribas que eran coritas de ellos. Entonces ya yo tengo mi contexto establecido, yo me voy a dar cuenta con quién Jesús está hablando. Hasta que yo no llegue a conocer el contexto, no voy a saber si la pistola es un arma de fuego o es una pistola de pintar. ¿Se paró Jesús de hablar? Todavía Jesús está hablando. Jesús le sigue retregando a ellos. Esa es la idea central en ese pasaje bíblico. No le dije la idea central, el tema principal de Jesús, cuando empezó a hablarle en el capítulo 15, no le dije la idea central, pero la idea central de Jesús, la revelación, que el mensaje de Dios para los pecadores, vengan. Porque Jesús empezó a enseñar, porque ellos se acercaban, y los fariseos se pusieron guapos, ¿verdad? Entonces Jesús enseña sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Entonces el mensaje claro de Jesús ahí es, el tema principal de Jesús es a los pecadores, vengan. Mientras más arrastrado eres, ven. Los fariseos eran tan arrastrados la gente, oye, tan despeluñados estaban que los fariseos se burlaban de él. Pero yo pensaba que este hombre loco, un loco viejo. Entonces, pero aquí ya, en este contexto, o sea, Jesús ya le inclina su mensaje a ellos. Jesús le sigue hablando a ellos. Todo lo que Jesús le está diciendo se lo dice ahí a los fariseos. Y lo próximo que le dice es, le dije que le estaba retregando su pecado en la cara. Lo que Jesús, el tema principal de Jesús es hacerle entender que ellos están mal y no lo saben. Lo otro es que le dice, versículo 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Mire, si yo no establezco el contexto ahí, no traigo el hilo desde allá, y yo me topo con esos tres versículos, con esos tres pasajes bíblicos ahí, muy distintos. Están muy distintos ahí. Porque Jesús en el 18 está hablando del que repudia a su mujer. En el 16 empieza diciendo 16 y 17 sobre la ley y los profetas. ¿Cómo se entra a ellos? ¿Se parecen los dos pasajes? Son distintos. Sin embargo, es un solo mensaje. ¿Qué es lo que le da unidad a eso? El tema, la idea principal de él, es hacerle saber a los fariseos lo que ellos están haciendo mal. Y le menciono lo que ellos están haciendo. Ustedes se justifican a ustedes mismos. Creen que están bien. Segundo, todo el que... la ley es hasta Juan. Y desde ahí en adelante todo el mundo se trata de entrar al reino de los cielos. Pero el que viole una tilde no va. Entonces le dice, todo el que repudia a su mujer, después que le dice, el que viole un principio, y después le dice el que repudia a su mujer, porque ellos estaban violando ese principio. Toditos estaban casados con menorcita, y la vieja repudiada por ahí.
Toditos tenían de a 3 y 4 menores. Y Jesús lo sabía. Ustedes se justificaban ustedes mismos. Entonces ya vamos a leer la Biblia diferente. Ya yo no voy a leer la Biblia sin saber con quién Jesús está hablando. Acuérdense que tiene que hacerle las 4 preguntas. Si quiere hacerle más, le hace más. Yo estoy diciendo 4. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eso yo me lo sé de memoria. Porque lo que tú practicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces tú empiezas a buscar para atrás. Yo quiero saber este pasaje bíblico. Acuérdense que el pasaje que estamos estudiando es el hijo pródigo. Pues ya de ahí nos fuimos lejos. ¿Qué va de ahí adelante? Después del capítulo, del versículo 18, ¿qué más va? El rico y Lázaro. ¿A quién Jesús le dice eso? A lo mismo. ¿Qué eran ellos? Ávaros. ¿Y de qué se trata la parábola? De la ignorancia de la riqueza, que no te va a salvar. ¿Qué le empezó Jesús diciendo? Ustedes se justifican a ustedes mismos. Parafraseando yo le dice, ustedes no son salvos. ¿Qué le está diciendo el rico aquí? En esa parábola, ¿qué pone Jesús como ejemplo? Un mendigo y un rico. ¿Por qué se burlaron ellos de Jesús? ¿Porque recibía a quién? No, si quiere que le enseñe más de ahí. Son las 9 de la noche. Entonces después, usted se junta con un par de siervas por ahí y usted empieza a hablarle, no, esto fue por esto y esto por esto, y esto se lo dijo a esto y esto a esto, y esto fue por esto y esto por lo otro. Y lo miran y dicen, Dios mío, ¡qué ciencia! Estudiate, oye, ¿qué tú estás estudiando? Oye, ¿qué nosotros estamos estudiando? Lo que estudian en las universidades. Lo que estudian los conferencistas. Lo que estudian los que escriben libros. Lo que estudian lo que hacen el maestro que nosotros usamos aquí. Eso es lo que ellos hacen. Estudiar eso. Y eso tomo de ese maestro, eso viene generalmente, o sea que no tiene cosas tan profundas. Trae temas que ellos consideran necesarios para la iglesia para este tiempo. Cuando ellos van a poner cosas profundas, ellos escriben un libro, para que quien compre ese libro es alguien que esté interesado y que se sienta en la capacidad y el deseo de saber lo que es más profundo. Estoy estudiando lo mismo. Los grandes teólogos, claro, no al nivel que yo lo sé. No hay otra persona que, pero no, porque yo lo que sé es cosita de eso. Pero ellos sí saben, pero es lo mismo. Porque el que estudia en una escuela y estudia en segundo de la primaria, y el que estudia en bachiller está en la misma escuela estudiando lo mismo, es casi lo mismo. No al mismo grado, ¿verdad? Pero están en el mismo camino. Están en el mismo camino. Entonces entramos al camino. ¿Qué le pareció? ¿Podemos seguir estudiando? Entonces ahora, cuando yo digo ahora, no es ahora. No es ahora, es que ya pasamos de la introducción. Vamos a estudiar los principios y los métodos con que usted llega hasta ahí. Y vamos a conseguir la pizarra. Pregunté por una, porque están vendiendo, pero era chiquitica así. Vamos a ver si hacemos una, cómo la conseguimos, para elaborar los bosquejos, los ejemplos. Tenemos un pasaje bíblico ahí que no lo usamos, porque nos fuimos por otro, para que usted vea que Dios, usted vea que como Dios quiere. Para que nunca le cerremos la puerta a Dios y que no, porque yo tengo mi bosquejo de que yo traje mi pasaje ahí. Y si empezamos a hablar de otra cosa, fue lo que Dios permitió, no lo usamos. ¿Cómo? Sí, estamos atrás de ese playbook azul, porque ese playbook es como no es pintado, eso es como una cosa, no sé cómo es. Viene como con eso. Entonces aquí, en la semana que viene vamos a seguir con esta misma, porque no la hicimos. Esos son los temas que vamos a tratar.